¿Qué tal, queridas amigas y amigos? Soy Santiago Portilla. Es una gran alegría estar con ustedes nuevamente. Hoy les presento un tema lindo, un tema muy interesante, muy importante. Los tres poderes humanos: oro, mirra e incienso, potencia, presencia y ciencia. Con mucha frecuencia, cuando estudiamos las tradiciones religiosas, las tradiciones espirituales, encontramos una simbología de tres factores, de tres aspectos, de tres capacidades, de tres ingredientes dentro de las facultades humanas. Y este tres se repite cada vez que estudiamos las tradiciones de Extremo Oriente, de Medio Oriente, de Europa, de América, y por eso hoy quiero referirme a esto como una posibilidad de interpretación que nos puede beneficiar muchísimo. Voy a darles ejemplos. En el nacimiento de Jesús, en el Nuevo Testamento, dice que Jesús recibió la visita de 3 reyes magos. No fueron 5, no fueron 4, no fueron 2. ¿Por qué fueron 3? ¿Se han preguntado cuál es la simbología de que un rey mago le trajo una pepita de incienso, que es algo sólido? Otro rey mago le trajo un frasquito con mirra, que es un bálsamo líquido, es una resina líquida. Y otro rey mago le trajo una varita de incienso. El oro es sólido, la mirra es líquida y el incienso es gaseoso. Empezamos a ver alguna simbología. Pues vamos a otros ejemplos de este 3. En Medio Oriente hay una tradición que nos indica que los seres humanos, para poder estar completos en la vida, tendríamos que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. ¿Por qué nuevamente 3 mandamientos? ¿Por qué 3 formas de realizarnos? ¿Por qué 3 deberes para cumplir con una buena calidad de vida? Hay que pensar que no es el hecho de plantar un árbol lo que nos están diciendo estos símbolos, porque cualquiera puede plantar un árbol, cualquiera puede tener un hijo, cualquiera puede escribir un libro, pero si llegamos a comprender el significado que está por detrás y que es el mismo significado del oro, la mirra y el incienso, podemos tener una visión muy interesante de a qué se refiere, de cómo podemos llevar una buena calidad de vida. En la religión católica, nuevamente el 3, a los devotos se les pide que cumplan 3 propuestas, 3 votos en el catolicismo: voto de pobreza, voto de castidad, voto de obediencia. ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 5? ¿Por qué son 3 votos nuevamente? Y vamos a ver que estos 3 votos se asemejan muchísimo, son equivalentes al oro, a la mirra y al incienso del Nuevo Testamento. También en la Biblia encontramos: llamad y se os abrirá, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Estas son 3 formas de alcanzar la gracia divina, la gracia de Dios. ¿Por qué 3? Esto es un misterio y es muy lindo cuando empezamos a comprender cuál es una aplicación práctica y no simplemente creer que hay que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Son 3 hechos insignificantes con relación a todo el significado, a toda la comprensión que podemos alcanzar investigando cuál es la interpretación o cuál es una de las interpretaciones de estos símbolos. En América, nuevamente el 3, las tradiciones indígenas nos indican que tenemos que cumplir el Amaquilla, no ser ociosos; Amashua, no robar; Amayuya, no mentir. Esto vemos, escuchamos todo el tiempo. En estas palabras en quichua hay un significado, hay un simbolismo que es el mismo de la religión católica, de la tradición del Medio Oriente, de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Esto es una interpretación muy interesante. Y también, cuando investigamos un poco o escuchamos también dentro de la religión católica,
incluso de otras religiones también, el cristianismo, podemos escuchar que a Dios se le compara con tres palabras: omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. ¿Qué significa omnipotencia? ¿Qué significa omnipresencia? ¿Y qué significa omnisciencia? Pasemos a una de las posibilidades, porque este es un material riquísimo, de comprensión de estos tres símbolos en los cuales se revelan los poderes humanos, las facultades humanas, las capacidades con las que todos contamos y que necesitamos cultivar para disfrutar de la gracia de Dios. Les decía que no es una coincidencia que este número 3 se repita tanto en las tradiciones religiosas y en las tradiciones espirituales como mandamientos hacia una buena calidad de vida en los seres humanos. El oro es sólido, la mirra es un líquido y el incienso es gaseoso. Los seres humanos tenemos tres capacidades: una capacidad física, una capacidad sentimental y otra capacidad mental. En la tradición cristiana, católica, nos dicen que Dios, en el Antiguo Testamento, tomó polvo de la tierra, que es algo material, le dio un soplo divino, que es la espiritualidad, y formó el alma humana. Y tenemos nuevamente el 3. El alma es la unidad entre la materia y el espíritu. Cuando entramos a una casa y decimos no hay un alma, no quiere decir que no hay animales, o tampoco que no haya vibraciones espirituales, pero no hay un alma en el sentido de que no hay una persona viva, no hay un ser que tenga cuerpo y mente en unidad. Cuando decimos te quiero con todo el alma, quiere decir te quiero con toda mi mente y con todo mi cuerpo. El alma es la unidad entre lo físico, lo sentimental y lo mental. El árbol representa la naturaleza. Cuando nos dicen que debemos plantar un árbol, significa cuidar la naturaleza, cuidar la materia, cuidar todo aquello que está alrededor, cuidar nuestro organismo. Esta es una representación de plantar un árbol. Por eso es que no debemos comprender a esto como algo para hacerlo una sola vez, sino todos los días. Todos los días hay que cuidar la materia, todos los días hay que cuidar el organismo, todos los días cuidar la naturaleza. Esta es una comprensión mucho más amplia y no simplemente que hay que plantar un árbol una vez en la vida. Porque el pensamiento de las tradiciones espirituales es redondo, no es lineal, que tiene comienzo y fin, sino que se repite permanentemente, todos los días plantar un árbol. Tener un hijo es un simbolismo, significa abrir los sentimientos más profundos, más puros, más grandes, que pueden caber en los seres humanos. Esto es despertar el amor, la tolerancia, el perdón, cuidar la familia, cuidar a las personas alrededor, a la comunidad y a la gran familia humana, a través del amor, de las capacidades afectivas. Esto es un significado mucho más amplio de tener un hijo. Y escribir un libro significa desarrollar el pensamiento, cultivar la vida social, desarrollar la solidaridad, comunicarse con Dios. A través de libros podemos nosotros tener las palabras escritas de la divinidad. Por eso el libro significa solidaridad, espiritualidad, desarrollo del pensamiento, comunicación con Dios. Igualmente, el voto de pobreza no es vivir pobre. ¿Ustedes han visto cómo los pobres cuidan la materia? Cuidan la ropa, cuidan la bicicleta, cuidan a los animalitos, cuidan la casa. Este es el voto de pobreza.
cuidar todo lo que está alrededor, cuidar todo lo físico, todo lo material, como si fuésemos pobres. Dar mucho respeto a cada una de las cosas, no desperdiciar la comida, no desperdiciar la luz, no desperdiciar el agua, que todo sea sagrado, que todo sea extremadamente respetado. Este es el voto de pobreza, que tiene el mismo significado de plantar un árbol. Voto de pobreza también es comer lo necesario, no caer en despilfarros, en gulas, cuidar la salud, cuidar nuestro organismo, cuidar el cuerpo. Lo mismo el árbol, el oro, y en la capacidad física encontramos esta semejanza. Llamad. ¿Cómo llamamos? Mediante una actitud física. Llamad y se os abrirá. Llamamos, golpeamos la puerta. Es un mandamiento físico. El voto de castidad. La palabra castidad no significa celibato. Castidad viene de casta, de linaje. Un toro de buena casta es un toro de buena familia. Cuidar la casta significa cuidar la familia. Castidad viene de sistas, que significa educación familiar. Por eso el voto de castidad hay que comprenderlo como tener un hijo, como el regalo de la mirra, como la capacidad afectiva que la mantenemos en el alma. Y el voto de obediencia, claro, es un voto más dedicado a la parte más mental. Es un voto en el cual obedecemos las leyes divinas, las leyes humanas y las leyes naturales. Les mencionaba, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Se pide con el corazón, es una simbología de la capacidad afectiva. Y buscad y hallaréis, es una simbología de la capacidad del pensamiento. Entonces, estas tres facultades se repiten en él. Llamad, pedid, buscad, voto de pobreza, castidad y obediencia, plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro. Cuando Jesús recibió tres regalos, podemos comprenderlos que era una simbología de tres poderes que este niño y todos tenemos, pero que debemos cultivarlos para poder disfrutarlos. Es el poder del cuerpo, el poder del corazón y el poder de la cabeza. El poder de las capacidades físicas, afectivas, sentimentales y mentales. No ser ocioso es algo más físico en la tradición americana, indígena, quichua. No robar es sentir, desarrollar la capacidad afectiva, porque cuando nos roban sufrimos y no tenemos que hacer eso con los demás. No robar significa la capacidad afectiva del corazón, del alma, de la parte más sentimental. Y no mentir, claro, obviamente, se vincula con el voto de obediencia, con el buscar, con el libro, con el incienso, con la parte más gaseosa, con la parte más vinculada al pensamiento. Omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. ¿Cómo podemos comprender esto? Omnipotencia es omnipotencia. ¿Qué significa la palabra omni? Por ejemplo, en Argentina y en otros países llaman el ómnibus. Omni significa que es de todos, que se encuentra en todos, que se encuentra en todas partes. Entonces, omnipotencia es cultivar la potencia que existe en nosotros, porque omni no es la capacidad absoluta de la potencia, no, es la potencia que está en todas partes. Cuando tomamos el ómnibus, estamos tomando el bus que es para todos. Presencia, por ejemplo, estamos en una reunión o estamos en el colegio y nos toman lista y dicen Andrade, presente, Benavides, presente, Castro, presente, y luego dicen Moncayo, y el señor Moncayo está ahí en el cuerpo, pero con la mente en otra parte, entonces está ausente.
porque no tiene unidad entre la cabeza y el cuerpo. O sea, está dividida esta parte. El cuerpo está en una parte, en un espacio físico, pero la cabeza no está en el mismo espacio físico, está volando. Entonces está ausente. Por eso, omnipresencia es la unidad entre el cuerpo y la mente, que deberíamos mantenerla de forma constante. Cuando uno dice presente, quiere decir que la cabeza y el cuerpo están unidos. Pero cuando el cuerpo está en una parte y la cabeza en otra, no estamos cumpliendo el voto de la omnipresencia. O sea, de la unidad que está en todas partes, en todas las personas, y que debemos mantener nosotros también. Y omnisciencia no es conocer todas las cosas, es el conocimiento, es la capacidad de llegar a comprender que existen todas las personas. Por eso, omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia son tres capacidades que los seres humanos debemos cultivar. ¿A dónde nos dirigen estos tres símbolos, estos tres mandamientos? Si cuidamos la materia, el cuerpo, la naturaleza, vamos a vivir una vida saludable. Si somos moderados en el consumo, vamos a poder disfrutar de la salud, que es uno de los aspectos de bendición que más solicitamos a Dios. Cuando las personas van a las iglesias, una de las cosas que más están pidiendo es salud. O sea, es una gracia divina gozar de salud. Pero, ¿cómo podemos acceder a la salud? Mediante el voto de pobreza, plantar un árbol, el oro, el llamar, no ser ocioso. O sea, todo esto significa cuidar el cuerpo, cultivar la salud. ¿Cuál es la gracia divina en cuanto a la parte sentimental, afectiva? Obviamente es el amor. Si nosotros aprendemos a desarrollar la capacidad sentimental, afectiva, a cultivar el corazón, el perdón, la tolerancia, la aceptación y la empatía, vamos a poder disfrutar de ciertos grados de amor, dependiendo de cuánto nosotros desarrollemos en la convivencia el saber hablar, el saber escuchar, el saber comunicarnos con los demás. E igualmente, ¿cuál es la gracia divina si cultivamos el pensamiento? Si cultivamos lo más gaseoso, el incienso, el libro, la obediencia, el buscar, es la paz espiritual, la paz mental. E igualmente, si nosotros cultivamos el pensamiento, vamos a tener también paz económica. Porque la economía es fruto del pensamiento. No gana más el que trabaja más con el cuerpo, sino el que trabaja más con el pensamiento. Entonces, todo está vinculado. Cuando nosotros no cumplimos con el voto de pobreza, con plantar un árbol, acabamos dañando nuestro organismo y vamos a lamentar la enfermedad. Si no desarrollamos la parte más afectiva, vamos a lamentar el rechazo, el odio, la separación, la división. Y si no cultivamos el pensamiento, la espiritualidad, vamos a acabar con agresividades, violencia y guerra. Entonces son tres gracias en nuestra vida: la salud, el amor y la paz, y tres desgracias en la vida, que son la enfermedad, la separación, el odio y la guerra. Por eso es que son tres mandamientos, porque tenemos tres capacidades: el cuerpo, el corazón y la cabeza. Si alguien cultiva solamente la cabeza, ¿será que por ser honesto, ser justo, ser solidario, va a saber masticar? ¿Será que por ser una persona muy amorosa va a saber alimentarse, hacer ejercicios? Claro que no. Si la persona desarrolla la afectividad,
va a disfrutar del amor, pero no de la salud. Si una persona desarrolla la honestidad, la solidaridad, el pensamiento, la conciencia, la unidad con Dios, va a gozar de paz espiritual, pero no de salud. Por el contrario, si una persona sabe cuidar el cuerpo, sabe masticar, sabe respirar, sabe hacer ejercicios, sabe alimentarse, ¿será que solo por eso ya debe tener una linda familia? ¿Con amor? ¿Con solidaridad? ¿Con unidad? Claro que no. Y por alimentarse bien, ¿será que va a tener buena economía y va a ser una persona honesta? Claro que no. Son 3 departamentos, son 3 deberes que debemos desarrollar y cultivar a diario. Cuidar el cuerpo, cuidar el corazón y cultivar el pensamiento. En esta forma podemos comprender que las enfermedades provienen mucho más de no saber cuidar el cuerpo que de tener estrés mental o estrés emocional o mucho sufrimiento o muchas angustias o que provengan las enfermedades de condiciones muy emocionales. Porque hay familias envidiables en lo emocional, en lo afectivo y que sin embargo tienen muchas enfermedades. Hay familias con mucha unidad, mucho amor, mucha tolerancia, mucha ternura, mucha integración entre los miembros de la familia y que sin embargo tienen muchas enfermedades. Hay personas que no tienen estrés en cuanto al trabajo, que tienen una muy buena posición profesional, que son personas honestas, justas, solidarias, pagan bien a sus empleados y sin embargo tienen terribles enfermedades. Nosotros podemos gozar de salud si aprendemos a cuidar el cuerpo, gozar de amor y de unidad si desarrollamos las capacidades afectivas. Y asimismo podemos gozar de las capacidades y de las facultades mentales y espirituales si cultivamos toda esta columna que es el tercer símbolo. Este es un tema muy amplio, les quise dar únicamente una aproximación para que podamos ver que en nuestra vida tenemos 3 deberes, 3 derechos y 3 formas de cultivar nuestras capacidades hacia disfrutar de la gracia divina, de aquello que nos enriquece, de aquello que da sentido en una buena calidad de vida. Si ustedes quieren conocer un poco más, porque este tema es muy amplio, les recomiendo mucho este libro que yo soy el autor, Lo maravilloso de la enfermedad. Es un libro muy antropológico, es muy interesante el desarrollo de estos 3 símbolos en prácticamente todo lo que es nuestra existencia. Entonces les sugiero que si ustedes quieren investigar más, acudan a este libro. Si ustedes tienen preguntas, siempre es una alegría responder a sus consultas. Me pueden llamar al teléfono, al WhatsApp, también a través de la página web o al correo me pueden escribir y será una alegría el contacto con ustedes. Me despido con un abrazo, que la pasen muy bien. Hasta pronto, hasta la siguiente ocasión.